Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19:01, arranca la máquina de pensar. Ayer estuvimos conversando con Ida Vitale, la verdad que fue muy interesante, muy linda la charla, digamos, la noté muy contenta a Ida, y tiene esa capacidad, ese humor, esa fineza, y simplemente decirles, amigos, que la entrevista ya está subida en la web de Radio Uruguay, o si van al blog de la máquina de pensar también la van a poder ver ahí, porque está todo subido. Y nada, simplemente para decirles que se acaba de reeditar, pero bueno, por primera vez aquí en Uruguay, El léxico de las afinidades. Es un libro de Ida Vitale que vale la pena, porque no es poesía, o no es directamente poesía, sino que es una prosa, una miscelánea, donde ella va generando todo un palabras con un abecedario, y va eligiendo sus palabras, las palabras que la definen, y pretexta eso es una forma también de viajar al universo de ella, y sobre todo en algunos momentos al recuerdo, lo cual está muy bien. Y por último decirles que igual que tiene mucho humor, debe ser lo más humorístico que he leído de Ida Vitale. Hoy, amigos, vamos a conversar vamos a conversar con el escritor argentino. Vamos a presentar, comienzo, quieren las cosas, Gustavo Nilsen. ¿Andas bien? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Sí, lo más bien. Gustavo Nilsen, él es un escritor argentino, es un novelista, cuentista, ha ganado muchos premios, entre otros, por ejemplo, el premio Clarín de novela por La otra playa, y tenés muchas novelas, o tenés varias novelas, y varios libros de cuentos. La flor azteca entre las novelas, El amor enfermo. Tenés un libro con Ana María Shua, digamos, que es una de novela infantil, Los monstruos de Riachuelo, ¿no? Ella está, es el prólogo, que hace ella, Los monstruos de Riachuelo. No, eso fue, pues, soy arquitecto también Uh-huh. y trabajé en la costa del Riachuelo durante varios años y para hacer todo lo que se hizo en Vuelta de Rocha, Uh-huh. ese levantado de terreno y las bombas para sacar el agua, para tenerla subestada, que es un problema de Buenos Aires, mientras hacía croquis, y un día ella vio los croquis míos y me dijo si no quería que tenía una idea de un personaje que lo quería situar en la zona del Riachuelo, pero no estaba muy segura Uh-huh. porque no conocía esa zona de barracas tanto, digamos, como para poder escribir sobre eso. Uh-huh. Y bueno, y empezamos a hablar y terminamos armando una historia entre los dos. Fue algo escrito a dos manos. Mirá vos. No fue. Y yo a partir de los croquis ilustré el libro también, porque los croquis tenían mucho que ver con el texto, pues muchas de las cosas salieron directamente de los dibujos. Uh-huh. Sí, vi que, digamos, de las tapas de tus novelas también las ilustrás. Ana María Yuga es una amiga de La Máquina de Pensar, hemos conversado, bueno, hemos estado con ella, nos ha visitado. Ani es una grande, como yo le digo, es la emperatriz de la microficción Genia. de Argentina, de América, y ella me dice, no, emperatriz no, con reina me basta. Es la hiperreina esa. Sí, sí, Eso sí. impresionante. Bueno, la idea de conversar con Gustavo Nilsen era a raíz de algo que me llegó hace relativamente poco, unas 2 semanas, y es un texto muy extraño, me pareció muy extraño, me pareció brillante la idea, y es muy sencilla. La idea fue de grabar, ¿no? Grabar la conversación que sostuvieron Rodolfo Powell, nada menos, junto con vos, Gustavo Nilsen, para corregir un cuento tuyo que se llama Adentro y Afuera. También participa Vera Fowler ahí como una especie de testimonio. Esto fue grabado en el año 1993. Entonces, ahora vamos a hablar de este texto, que es muy interesante, ¿no? Para aquellos que nos interesa la escritura, o lo que nos interesa la cocina del escritor. Pero ¿cómo es que surge esta idea? ¿Cómo vos le llevaste el borrador a Fogui? ¿Cómo es que corrigen este cuento? No, en la época yo era alguien que escribía en el suburbio, en Castelar, Uh-huh. sin conocer a ningún escritor ni nada, y mandé a la primera Bienal de Arte Joven y resulté elegido.
fui uno de los Ajá, premiados. año 89. Y claro, y ahí estaba Abelardo Castillo, era el director del jurado, y me empezaron a llover esos mensajes raros, porque estaba mi teléfono en las bases y todo eso. Entonces el primero que llamó a Castelar fue Abelardo Castillo, y después llamó Elvio Gandolfo, el gran Elvio Gandolfo, que vive ahí en Uruguay. Sí, ahora, en Montevideo, sí, perdimos. sí. No, pero él va y viene, Elvio yo creo que vive, tiene sí. todos los datos. Sí, ahora no viene por la cuarentena. No, ahora no viene por la cuarentena. Pero viene a través del Facebook. Sí. Y también Elvio le pasó un cuento, que era una fotocopia en ese momento, a Fogwill. Y Fogwill y el teléfono. Y Fogwill llamó a mi casa. Yo todavía estaba viviendo en la casa de mis padres, digamos, estaba justo a punto de mudarme, y bueno, yo no lo podía creer cuando leí Fogwill. Yo cuando leí Gandolfo, que fue uno de los antólogos, hizo una antología alucinante de cuentos de terror que yo leía en los recreos, que la sacó de La Flor en su momento. Y yo empezar a conocer a esa gente, a mí me parecía algo increíble, con todo lo bueno y lo malo que tienen todos los escritores, que tenemos todos. Sí. Pero igual es como una especie de sueño del pibe, digamos. Si esto fuera una película hollywoodense, hay un muchacho, ¿no?, del conurbano que manda un cuento y lo empiezan a llamar los grandes protagonistas. Claro, tal cual. Y me llamó Fogwill y me dijo, venite a casa que vamos a leer tu cuento. Yo dije, ¿qué? Ni sabía qué cuento le había dado Gandolfo, y yo con Gandolfo había hablado una sola vez, así que tampoco le podía preguntar. Bueno, fui y estaba él y estaba la hija, que yo tampoco la conocía, Vera, y él prendió un grabador y empezó a leer el cuento mío en voz alta y a decir cosas. Es lo que sale en el texto, ¿no? Sí. A dar una especie de cátedra de escritura alucinante, que no solo me sorprendió, sino que además me resultó útil, digamos, para mí, todo lo que estaba planeando hacer de ahí en más, ¿no? Cómo corregirlo y terminar sacándolo como lo saqué al poco tiempo en Alfaguara, ¿no? El cuento. Fue algo increíble eso. Sí, el cuento en un libro de cuentos que se llama Playa Quemada. Y eso fue cuando yo tenía 24 años, no sé, 25 años, fue justo para esa época. Y cuando cumplí 40 años, yo no sabía que lo estaba grabando. O sea, él tenía un montón de aparatos arriba de la mesa, como siempre fue su escritorio, que fue un despelote de máquinas y de CDs y cosas raras, lapiceras, y bueno, la computadora toda dibujada, qué sé yo. Era muy gracioso ver ese desorden, casi podría ser patético, pero era divertido, que tenía arriba del escritorio. Y entre todas esas cosas había un grabador y él lo grabó, y cuando yo cumplí 40 años lo invité a mi cumpleaños y me trajo el cassette. Que fue, ¡guau! Yo no podía creer. Después lo escuché, lo desgrabé y lo publiqué en un blog que yo estaba sacando, que es que todavía lo tengo, que se llama Mandarina, que es mandarinasdulcesblogspot.com, y lo vio un montón de gente. Fue el posteo que más se leyó de mis blogs. Pues tengo ese y tengo otro que es de arquitecto y de escritor, que es todo miscelánea, digamos. Pero en Mandarina pongo los cuentos o pongo algunas cosas raras, como decís vos, y este texto era raro y salió entero, lo vio mucha gente, y Fogwill en un momento publica, Garamona le
le pide, Garamona es otro escritor, pero además es un editor. Sí, de sí, Francisco Mansalva. Garamona, sí, lo conocemos, hemos conversado también con él. Sí, es un capo. Ujú, sí, sí, Y sí. le pide un montón de textos y cosas que no sean literarias, sino sobre literatura o reportajes. Le arma un libro que se llama Los libros de la guerra, ¿no? Que es una especie de antología de textos más periodísticos o poéticos también que literarios. Lo publica y al tiempo me llama y me dice, publiqué la primera edición de este libro y no me di cuenta que el mejor de todos los textos que leí raros que tenía juntados era el que sale tu cuento y todo eso, ni me di cuenta de eso. Y entonces le pregunté a Fogel y Fogel me dijo, no es mío, se lo regalé. Así que todo lo tiene Gustavo, es de él. Y entonces me llamó a mí y me dijo si le podía publicar, y por supuesto que lo podía publicar. Claro. Y en la segunda edición lo agregó al final del libro y le puso en la tapa una banda que dice edición corregida y aumentada, justamente porque incluyó ese texto que para mí es de un gran valor. O sea, es algo... Es lindo. Sí, y pero no es solamente algo emotivo, obviamente, porque tiene que ver no solo con la cocina de la escritura, sino con los comienzos del escritor de Gustavo Nielsen, ¿no? Es casi la prehistoria, ¿no? Antes de salir a la cancha, un grande en este caso. Yo, por la forma en que se hablan, yo pensé que eran amigos realmente, ¿no? Pero ahora me estás contando que vos llegaste con Fogel empezó directamente a leer en voz alta el cuento. Esto es lo que vamos a leer en la desgrabación, ¿no? Y donde él comienza a leer en voz alta el cuento y lo va corrigiendo, ¿no? Y va dando una masterclass, pero con esa cuestión que tenía Fogel, que era de una gran como espontaneidad, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que quedó así el texto también. El texto lo tiene casi nada de edición, el mínimo posible. Y hace poquito me pidieron, así que si ahora, si vos tenés una radio, a lo mejor te puedo dar la primicia a vos, esa, porque a ver si encontraba la grabación, ¿no? Porque estaba Guillermo Saavedra, estaba haciendo, es amigo mío en Facebook, un gran escritor, un gran poeta, y estaba haciendo estaba desgrabando unos reportajes que tenía de hace un montón de tiempo de Piazzolla. Le hizo reportajes a tipos así, cumbre, y en un momento se le ocurrió que lo mejor no era desgrabarlos, sino que era pasarlos pasarlo por la radio, a podcast. Claro, pasarlos a compu, ¿viste? Porque estaba a digitalizarlo, sí, digitalizarlo. Claro, digitalizar todo el trabajo. Claro. Y entonces estuvo tratando de encontrar unos grabadores, viste que los grabadores ahora los encontrás, pero no funcionan correctamente porque empiezan los Walkman y todo eso empezaron ya como a desaparecer, ya hace rato que empezaron a desaparecer, pero digo que están no suelen, no da la voz exacta del tipo, capaz, viste, tienen problemas de cabezales y todas esas cosas que hacen que porque son una tecnología obsoleta, ¿no? Entonces encontró algunos modos de grabarlo bastante interesantes, y me preguntó si yo tenía el cassette de Fogel, y yo los cassettes míos los había tirado todos ya porque no me servían, digamos. A mí me pasó algo parecido, escuchar, pero pensé, seguro que no lo tiré, porque yo no hago eso. Y tal cual, lo busqué y lo encontré, así que ahora lo tengo y estoy esperando en este momento que me manden un amigo que tiene un cassette, un pasacintas, me lo mande para armar el sistema de plugin ese que armó para digitalizarlo. mi amigo.
Claro, y poder escucharlo digitalizarlo. digamos, vía Puedes web, por escucharlo ejemplo. en tu radio, por ejemplo. Qué bárbaro, qué Puedes bien. pasarlo por algún lado. Espectacular, espectacular. Bueno. Por ejemplo, Fogwill dice en un momento algo que yo estuve compartiendo en redes, le saqué una foto acá al ebook y estas cosas que tienen las redes que me parece sorprendente, también lo publiqué en Instagram y la hija de Fogwill, no Vera, otra, la más chica, me dio like y yo dije, "Pero, ¿quién es esta muchacha?" Y era la hija de Fogwill. Y bueno, lo que puse es esto. En un momento, Fogwill dice: claro, es lo que se llama, lo que Barthes llamaba el efecto realidad. Y Nielsen dice, ¿el efecto qué? Y Fogwill dice, efecto realidad. Los pequeños elementos agregados estúpidamente a un relato, pero que justamente sirven para organizarlo. Decía, por ejemplo, me crucé a un hombre que tenía un tic en el ojo izquierdo. Bueno, si tenía un tic en el ojo izquierdo, seguro que se lo cruzó. Entonces, es lo que analiza de tu cuento es que en un momento pasa una camilla, ¿no? Porque el cuento de Nielsen trata sobre personajes que lavan muertos, ¿no? Lavan cadáveres. Y los preparan, ¿no? Entonces pasó una camilla con un cuerpo desnudo adentro. Y Fogwill dice, adentro en un sobre de plástico y era una anciana. Casi me caigo desmayado. Alcancé a ver que tenía sangre seca debajo de la nariz. Dice Fogwill, ese detalle pelotudo, eso es borgiano. Al poner la sangre seca debajo de la nariz, o ponerle un lunar en la oreja, o ponerle algo del anillo casada, quiere decir que la viste, ¿entendiste? Eso prueba, y Nielsen dice que la distinguí, ¿no? Que la distinguiste, ¿no? Esto parece una cosa muy mínima, pero es toda una gran sabiduría, ¿no? De Fogwill y bueno, y de un gran acierto tuyo. Es una clase. eh, a veces las clases te sirven para aprender todo algo nuevo, digamos, y poder aplicarlo, y a veces para darte cuenta de cosas que hiciste bien o mal, pero por un tema de intuición, de una intuición buena o mala, digamos, y en ese caso puede ser que haya acertado yo, pero no... es muy difícil, fue muy difícil toda esa época porque los comienzos hacen que vos escribas un cuento que está bueno, después escribís otro, está bueno, y de golpe crees que todos son buenos, todo lo que vas a hacer es bueno, y no es así, enseguida viene la realidad a desmentírtelo. No, pero es cierto que al principio parece como una cuestión de que uno va como conquistando tierras y parece muy fácil todo. Dicho entre paréntesis, nosotros acá en el blog de La Máquina de Pensar está linkeado para aquellos que entren al blog de La Máquina de Pensar, van a poder leer el texto porque está linkeado bueno. a Mandarinas Dulces, pero también van a poder leer el cuento, que es un cuentazo, ¿no? Es un cuentazo, es un gran cuento. Bueno, te agradezco. Uh-huh. Ese cuento, ese cuento no me salía a mí no sé, porque me quedaba como siempre raro. Ese cuento es algo que empecé a escribir a los 15 años, digamos, y estuve 10 años después. Esto que sucede con todos los comentarios de Fogwill y todo eso sucede 10 años después, ¿no? Uh-huh. Y no daba en la tecla con ese, justamente porque yo era pura intuición, no había estudiado nada. Yo lo que leía mucho era sobre ciudad y sobre muchas cosas, porque tenía como, ya de chico tenía una especie de vocación de arquitecto, esa cosa, porque dibujas bien, ¿viste? Casi claro. Sí, no, te gusta dibujar. Sí. Pero siempre escribí también, y se puede decir que escribía para mí porque estaba haciendo como una especie de experiencia en la que muchas veces con algunos cuentos la repegué porque los leo ahora y me parecen súper maduros y son cuentos de cuando tenía 14 años, 13 años. Alucinantes Caracoles es un cuento que escribí a los 13 años y no tuvo muchas correcciones. Uh-huh. Cuando salió le hice una edición, esta chica, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo ahora, pero es poeta, es súper inteligente y trabajaba para Martini en la época que yo saqué el libro, ¿no? En la época que me ofrecieron sacar el libro en Alfaguara. Y eso es, en realidad, cuando uno empieza es pura intuición, salvo que vayas a algún
algún taller que te puedan dirigir o no sé, me imagino que es un ejercicio el de ir a un taller que te ahorra los pasos los pasos mal hechos, digamos, o los pasos de los errores o la repetición de errores. Y fue la primera vez que alguien me marcó errores y certezas en un relato, porque no había sucedido antes. O sea, antes de eso los leía yo solo y chau. Y los mandé. Y a partir de eso me acuerdo cuando me llamó Abelardo Castillo, dejó un número, y yo estaba en Necochea veraneando, y pasé por lo de mi abuela. Mi abuela me dice, llamó tu mamá y dijo que llames a este tipo. Y decía, Abelardo algo. Yo decía, uy, capaz que gané algo en la Bienal de arte joven, no sé. Bueno, llamé a la casa y me atendió Abelardo Castillo. O sea, me atendieron esa voz así. Sí, te aprendió uno de los mejores cuentistas de la historia de Argentina. No, los mejores. Sí, uno de los mejores cuentistas, sin duda, ¿no? Sí. Y me dice, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Venite a mi casa que te tengo que decir cosas. Vos usaste la palabra, ¿cómo vas a usar la palabra miércoles de un cuento para decir esa vieja de miércoles? ¡Sos tonto! ¡Esa vieja de mierda es! Así, me empezó a hablar sobre el cuento. Al segundo de haber atendido, o sea, era un demente, ¿viste? Tenía esa cosa de... esos tipos tenían esa cosa de mentes totales que en vez de decirme, che, te ganaste un premio, yo era el jurado del premio, ¿viste? Soy... No sé, ¿querés que hablemos en algún momento? ¿Dónde estás? Nada, fue inmediato. Es la obsesión levantó por el teléfono texto, y dijo, la obsesión total. El tipo había leído y dijo... No te registraron a vos y no registraban... que se mandó. No te registraron a vos sino al texto. Luego seguía hablando con el texto y quería hablar con el autor para cambiar el texto. Pero claro, estaba llamándome para decirme... Boludo, le pifiaste, hacelo bien, dame la oportunidad de cambiarlo, porque van a sacar el libro y va a salir miércoles en vez de mierda, y ese personaje dice mierda, no dice miércoles, dice así, pero enojado. Yo no podía creer, no podía ni hablar, porque era Abelardo Castillo que había leído todo, porque eso sí que hice de chico, o sea, no solo que me puse a escribir para imitar a Horacio Quiroga, sino que además antes había leído a Horacio Quiroga y a todos estos. A Castillo lo seguía por la revista el ¿cómo se llama? El Ornitorrinco, ¿viste? No, ya en mi época era el Ornitorrinco, fue la última revista que hicieron con Liliana Hecker y Silvia Parraguirre, ese grupo. Y yo iba a comprarla hasta el centro y Gustavo, de hecho... Sí. No, te quería interrumpir un minuto porque vamos a hacer una breve pausa, hacemos una tanda muy chiquita y volvemos, ¿te parece? Bacanudo. Amigos, dale. Estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el escritor argentino Gustavo Nielsen sobre esta experiencia que fue la corrección de un cuento de él por Rodolfo Fouwill. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el escritor argentino Gustavo Nielsen. Él está allá en Buenos Aires en torno a este texto muy sorprendente que se llama Adentro y Afuera con Paul Fouwill, y que si van al blog de La Máquina de Pensar ya está linkeado, ¿no? O sea, hoy martes dice hay un libro donde se registra el diálogo con Fouwill, ahí está linkeado ese libro, y mientras corrige Adentro y Afuera, un cuento del propio Nielsen, también está linkeado el cuento Adentro y Afuera, que vale la pena. Rodolfo Fouwill en un momento dice, yo te digo, en este párrafo te digo una boludez, esto es un capricho personal mío, pero yo no escribiría jamás encendía la luz, ¿no? Que fulanito encendía la luz. Pero eso ya está casi perdonado en la literatura. La gente dice, ascienden escaleras, manejan automóviles, encienden cigarrillos. Uno prende cigarrillos, sube escalera, no las asciende, anda en auto, no en automóvil. Esa es una de las... Entonces, Gustavo, vos decís, pero la luz no es una de las cosas que se enciende. Me gustaría escucharlo realmente para ver cómo lo decís. Y Fouwill dice, pero vos le decís a una mina después de coger, ¿prendé la luz o encendé la luz? Y prendé la luz. Muy bien, muy bueno. Sí, muy bueno. Mirá, es como un gag de una película, es como un gag de una película, ¿eh? Sí. Cuando
lo transcribí, pensé, le voy a cortar esas partes, qué sé yo, y después dije, no voy a cortar esas partes, son buenísimas, o sea, que quede todo tal cual es. Claro, Lo que escuché, es claro. como, hubiera sido traicionar mi pequeño ser de esos años, de 25 años, o sea, con 40. Claro. Desde los 40 formalizarlo y tratar de esa cuestión formal que tiene la literatura, con la cual hay que luchar, ¿no? Contra la cual hay que luchar. Sí, y el Fogwill, una cosa que hacía también es sobre las palabras, muy detenido en ciertas palabras, y hoy justo estaba leyendo un cuento de los ganadores estos de Marcelo Luján, viste que ganó en el Ribera del Duero con un libro de cuentos, y hay un cuento que dice que él colgó el teléfono, ¿viste? Sí. Yo me acuerdo cuando Fogwill, me acordé inmediatamente cuando Fogwill me dijo, ¿pusiste colgó? Eso no existe más. Y digo, ¿y qué cortó? Y me dice, y sí, cortó sí. Me dice, pero colgó no. Colgó es cuando los teléfonos tenían una horquilla al costado, claro, y entonces vos colgabas el tubo para cortar. Justamente el tubo con el peso cortaba la comunicación. Pero eso ya no existe más. Y le digo, sí, tenés razón. Y lo acabo de leer hoy, es un error, y lo leí en un cuento de otro. O sea, es raro, porque con todo esto, con la vida de uno literaria, que todo lo que corregí mío y de otros, y leí, todo eso te va dando como una especie de cierta aceleración racional sobre los textos, que cuando estás ahí querés tener un lápiz en la mano para tachar algo, cambiarlo con todo. Ya estás como Abelardo Castillo, vos me parece, ¿no? Ya estás como Abelardo. Sí, claro, te volvés un obseso de golpe. No, y también es cierto que en estas aprendizajes, en esta masterclass, pero aparte insisto que es muy informal, muy espontánea, extraordinaria, porque uno ve la literatura vivida desde el punto de vista, y como estamos hablando ahora, ¿no? Visceral, no desde el punto de vista formal, de la teoría, de la investigación, que está muy bien académica, sino desde gente que la ve visceralmente. En un momento, aquí en este texto, ¿no? En este libro, yo no sé cómo llamarlo, donde está Fogwill corrigiendo, la hija de Fogwill, Vera Fogwill, le menciona, elogia el personaje de tu cuento, que es el del cuento es Adentro y Afuera. Y dice, ¿no te parece que el personaje se parece, por como está relatado, a Erdosain, el de los 7 locos, ¿no? De Roberto Alt? Y Fogwill dice, ¿y por qué? Y Vera dice, porque todo el tiempo hay un doble pensamiento. Y Fogwill dice, pero los buenos personajes son siempre así, porque todo el mundo tiene doble pensamiento. Lo que pasa es que los malos escritores lo cuentan en línea recta para ahorrar el laburo. Está impresionante, bueno, ¿no? Está impresionante. Divino, sí. Porque esa idea entonces dice, es importante, dice él, y después dice más adelante, para la defraudación. Y Gustavo Nielsen dice, ¿es importante la defraudación? Y Fogwill dice, sí, en este tipo de género creo que sí, porque le da vida al texto, obliga a atender, obliga a pensar. Y además te hace sentir en la manipulación, la artificialidad, digamos, de que estamos leyendo un cuento, pero a la vez le da vida. Es muy importante esto, ¿no? O sea, es la idea de no un discurso coherente, recto, sino un discurso incoherente o complejo, contradictorio, porque le da vida. Bueno, yo con el tiempo, esa fue la primera vez que lo vi a Fogwill. No, ya lo tenía leído, pero ya había leído Muchacha Punk, pero no lo había visto nunca. Y fue la primera vez que lo vi, y después de eso lo volví a ver un montón de veces, nos hicimos amigos y fuimos, cada vez que venía Gandolfo de Uruguay, y Gandolfo acá en Buenos Aires tenía alquilaba un departamentito en Palermo, y en Plaza Italia, medio Palermo, Plaza Italia, por ahí, y siempre me avisaba que llegaba, y entonces íbamos a comer al mismo lugar, los tres, y fue durante un montón de años, lo hicimos, y la verdad que las conversaciones entre él y el gran Gandolfo eran geniales. O sea, a Gandolfo lo sigo viendo, hace poquito estuve con él, cuando estuve en Buenos Aires la última vez, estuve un rato largo, comimos y hablamos un montón, es un tipo genial.
Sí, sí. Se aprende muchísimo Es una máquina de tirar referencias y textos, sí, es impresionante, ¿no? Es inagotable. Sí, sí. Ideas también. De ametrallar, Ideas es una también, especie de o sea, ametrallamiento, sí, 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 sí. claro, pero no es erudito, No, no, nada no, más. no. Tiene un nivel de practicidad altísimo, que Sí, era sí. lo que también tenía Fogwill y lo que también tenía Castillo. ¿Viste? Un nivel de Castillo no necesitaba a alguien por parecer erudito o por el gusto de la cita, ¿viste? Como ese regodeo que tienen un montón de intelectuales. Era para aplicarlo en algo, era para decirte, mirá, así como hizo este tipo, como hizo Joyce, ¿viste? Sí. Bueno, ¿qué voy a tratar? Pero era así, acordate de Carver en tal cosa, ¿viste? Eso es la idea de la aplicación del saber, y la otra idea es que te enseñaban todo lo que sabían. Eso es maravilloso. Bueno, O sea, eso es importante lo que acabas de decir. Fogwill te enseñaba todo lo que sabía. Claro, de no esconderse, esa idea de no esconderse parte del oficio, porque esto va a ser mi estilo. Cero en fin, escatimar. Nada, Cero. ¿no? Sí. Cero escatimar. Porque ahí está la obsesión por el texto, por la literatura como vivida como una cosa muy viva. Entonces les interesa que mejore la literatura, lo que están leyendo, ¿no? Entonces le aplican Exactamente es eso. Toman como que tu texto es parte de los textos que se escriben en la Argentina, o es parte como del texto contemporáneo. Entonces, al tener ese concepto, ¿viste? Y no escatimar también, porque hay gente que escatima lo que enseña. Sí. Estos tipos no los vi nunca escatimar lo que enseñan, y Gandolfo es otro grande así increíble que se siente y te dice, no, míralo en tal lado, o yo tuve una anécdota con él, tenía que escribir una nota ahora sobre Minotauro, todo eso, y me dice, yo tengo una nota, claro, me dio trabajo una vez el que inventó Minotauro, digamos, me dio trabajo una vez, sí, fíjate, hay una nota en tal lugar y otra, y se acuerda toda de memoria, o sea, tiene una memoria increíble, es impresionante, pero además tiene un sentido de la aplicación, es súper importante eso para aprender, porque sirve, digamos, no es erudición así de gusto. No, y acá en este texto también aparece, digamos, más allá de tu cuento y que lo van mejorando con Fogwill, aparece toda una visión, digamos, por eso de que puede haber detrás del texto de un cuento, donde Fogwill una y otra vez está tratando de que no suene artificial, digamos, que no suene literario, ¿no? Que sea vital, que sea lo más cercano posible a la vida, ¿no? Entonces lo pone se compara a él, digamos, o compara cosas de su vida, dice, yo hago tal cosa, esto no lo haría. Claro. Es esa, sí, eso sí. Evitar digamos, esa artificiosidad. Pero al mismo tiempo, por eso lo leí, al mismo tiempo dice que también eso puede señalar la artificiosidad. Y dice en un momento, solamente te comento esto último, te dice, pero falta tópica del sueño, te dice, falta cosas del sueño. Y Gustavo Nielsen dice, porque el cuento tiene muchos sueños, ¿no? Es fundamental el tema de los sueños en el cuento, adentro y afuera de Gustavo Nielsen. Entonces Fogwill dice, le falta tópica de sueño. Y Nielsen dice, a lo mejor dándole color a la luz. Y Fogwill dice, sí, pero ojo vos con el color, porque no tenés un solo color en todo el cuento. Si le metés de golpe un color va a ser una propaganda de Calvin Klein. Está impresionante, muy bueno, ¿no? O sea, ahí está diciendo como diciendo guarda, y ahí también está hablando casi como un pintor, ¿no? No le pongas mucho color acá, si al cuento no venía sin color, ¿no? No le pongas al final mucho color. Es impresionante. Sí, divino. Gustavo, y ahora, digamos, un poco para conocer tus proyectos, vi que estabas subiendo, bueno, escuché un cuento tuyo en YouTube subido sobre los fantasmas, algo así, en la biblioteca, ¿no? Digamos, en el canal de la biblioteca debe ser, ¿no? No sé dónde. Sí, en el canal de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, ¿no? El diario de la pandemia, sí. El diario de la pandemia, sí. Sí. ¿Que varios escritores están subiendo cuentos ahí, entonces? Claro, sí, es una idea de Sasturain muy acertada de que todos dijeran qué está pasando ahora, porque están todos en las casas, ¿no? Metidos. Claro, sí. Ahora, si tuviera que escribir ese cuento de vuelta, se llamaría Adentro y Adentro, porque de afuera no hay nada ahora, en este momento. Y
empecé a escribir, tenía algunos cuentos de fantasmas y decidí hacer un libro de cuentos de fantasmas. Se me ocurrió una idea para reunirlos que está buena, y me dieron ganas y empecé a armarlo. Y ya estoy terminando, digamos, las últimas. Me sirvió. Bueno, en tu caso, entonces la pandemia, digamos, te ha servido para producir, entonces, en este caso. Sí, la verdad que sí. Porque hay muchos escritores que hemos conversado acá que lo han dedicado, por ejemplo, a editar, a corregir, digamos, a pasar en limpio, más que nada, ¿no? No, yo escribí, corregí, pasé en limpio, hice todo. Estoy con ese libro bastante adelantado. Igualmente lo tenía preparado, porque tenía como trabajo de arquitecto en el Galpón Estudio, que es un estudio que tengo de arquitectura con diseño industrial, diseño gráfico, con socios, digamos. Entonces, no, para escribir me tengo que acuartelar, digamos, tengo que irme a lugares. Entonces encontré un lugar en Córdoba muy lindo, uno que se llama Demolición Construcción, que es de una arquitecta y que te alquila un lugar y bueno, y me tratan súper bien, tiene un paisaje fantástico. Y ya fui una vez y escribí una novela que está inédita todavía, pero que la escribí ahí, la tenía preparada, me la llevé y estuve un mes y medio y la escribí. No salí para nada durante el mes y medio. Y ahora justo lo iba a hacer en mayo, eso, de vuelta. Y no pude hacerlo por la pandemia. Inclusive tenía ganado un pequeño subsidio de circulación que da el Fondo Nacional de las Artes, con esa fecha y todo, y sin embargo, no lo pude usar, no fui. Que el Fondo Nacional de las Artes me lo perdonó, digamos, y la chica, mi amiga lo entendió, digamos, también, pero me tuve que quedar acá. O sea, la idea de aislarme un mes ya te estaba. Tuviste que aislar en Buenos Aires, ahí donde estás. Me tuve que aislar en Buenos Aires, y tuve que cambiar moví los muebles del lugar y ya está. Claro, el inconsciente no se da cuenta, cree que está en otro lado y ya se pone a escribir. Gustavo Nielsen, exactamente. Gracias por estar en La Máquina de Pensar y bueno, y esperamos ese libro y la verdad que bueno, que cuando salga nos encantaría, digamos, poderlo conversar aquí en La Máquina de Pensar, ¿no? Buenísimo. Y si logro hacer esto de la grabación, ¿viste? Digitalizar la grabación, y todo eso, lo hemos hecho. Si lo llego a hacer, perfecto. Lo vamos a compartir. Lo compartimos y te mando el link para que lo compartas. Dale, muchas gracias, Listo, te mando un abrazo. Chau. Bueno, Fahrenheit 450, del otro lado de la línea, ya en Maldonado, Fernández de Palleja. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo le va? Acá estoy, mira, te voy a dar datos así como para Instagram. Estoy de camiseta, con una camiseta de carretillero porque había ido el tal Mormazo el día de hoy. Así te lo digo en olimareño puro, como si lo hubiera sacado del habla del pago de José María Ovaldía, ese diccionario que publicó allá por el año 2001, Banda Oriental, en el cual el maestro y escritor Ovaldía hacía un registro exhaustivo de expresiones que se dan en 33, ¿no? Donde uno puede reflejarse. Sí, pero te digo que Mormazo también es del interior. Yo la conocía esa palabra y soy de Fraivento. Mormazo en realidad es una palabra que tiene, no es originado en el inglés mormation, como dicen algunos, sino que viene de mormazo, que es una palabra del portugués que se refiere a ese calor pesado, básicamente, ¿no? Sí. Que es lo que hemos tenido y que estos calores pesados siempre refieren a otros calores pesados y las palabras traen una carga muy interesante. Y es por eso que vamos a hablar hoy del maestro José María Ovaldía, y te voy a contar un poco, antes de hablarte del libro en sí mismo, que nos va a ocupar hoy, que es El Matrero y otros cuentos en prosa, te voy a contar cómo llegué a decidir que iba a hablar de Ovaldía. Y pasa lo siguiente, empecé a escuchar en determinado momento que había unas polémicas por si se hacía o no se hacían homenajes a Benedetti y a Idea Vilariño, cuyos 100 años se cumplían en ambos casos, a quienes se vino a sumar Julio Ceda Rosa, también olimareño, que cumpliría 100 años en este fabuloso 2020, y yo dije, mira, qué coincidencia, Ovaldía, y de repente me empezó a sonar el nombre Ovaldía, y dije, ¿qué pasa con Ovaldía? Pero Ovaldía está vivo, Ovaldía, está ahí, ¿no? Es más, es posible que esté detrás del receptor en este momento, y
Le mandamos un saludo si está. Mandamos gran saludo a Valdía y a la familia. Cumpleaños ahora el 16 de agosto, va a estar cumpliendo, a ver, 95 años, porque nació en el año 25. Y me empezó a parpadear la idea de Valdía, y empecé a buscar el libro desesperadamente. Mi biblioteca ha sufrido movimientos, como les pasa, ¿no? Movimientos tectónicos en nuestras bibliotecas. Empecé a buscar, no lo encontré, y dije, tiene que estar en 33 este libro. Le pregunté a mi madre y el libro no lo encontró, pero era tal esto me movió a que en realidad en plena pandemia y con el brote de coronavirus en 33 me fui hasta el pueblo. Sorteé un control militar que estaba establecido a la entrada. Me tomaron la temperatura, 34 grados más o menos, 32, o sea, tengo una temperatura de reptil, tengo que lo digo frente a quien lo quiera escuchar, y me fui derecho a la biblioteca que estaba en mi antiguo cuarto, y nada, saqué un libro y enseguida apareció el libro de Valdía. Es un libro que se llama, lo reitero, El Matrero y otros cuentos en prosa, en el cual hay 5 relatos, ¿sí? 5 relatos cuya anécdota podríamos desglosar la lectura del libro en varias cosas, ¿no? Porque en primer lugar se llaman cuentos en prosa, y uno diría que es como una especie de redundancia que se diga cuentos en prosa, claro. Porque los cuentos son en prosa, no son en verso. A diferencia de la poesía, que suele ser en verso. Pero la expresión en prosa que utilizo Valdía en este caso es para referirse a la oralidad, a prociar. Al verbo prociar, justamente, que es un verbo que, al menos en Uruguay, significa conversar. Y los cuentos tienen todos un tono conversacional que parte de un narrador, generalmente de escasa instrucción formal, pero que de pronto concita toda la atención. Una persona, de repente, yo que sé, un Felipe González, que es un negro que va remando ahí en medio de un río y empieza a contar el descubrimiento de América según su particularísima versión, o sea, juntando de a retazos los recuerdos que tenía cuando fue a la escuela, o de lo que le contaron, de lo que alguien le contó. Entonces, yo qué sé, aparece algo como esto, dice: bueno, amigo Colón, dijo el curita, yo creo que la cosa pinta. Cuando le conté lo del oro y la plata y esas cosas, se notó que le brillaban las vistas. Y me preguntaba si sería mucho o poco el oro que había y la plata. Me dijo que me diera una vuelta la semana que viene, que ella andaba muy atareada, pero que iba a hablar con el marido y ya me iba a tener una contestación. Esto es el cura que hace de nexo entre Colón y la reina Isabel de Castilla, con quien se quiere financiar, ¿no? el diccionario genovés o catalán, que dicen algunos, el viaje, ¿no? Y está la prosa. En realidad no solo hay un narrador que es un narrador que uno se lo imagina ahí en 33, o podría estar en cualquier parte, pero bueno, yo aprovecho este espacio para soltar chauvinismo a troche y moche. No solo eso, sino que los personajes también están todo el tiempo teñidos de esa variedad lingüística, de ese exhaustivo estudio, de esa exhaustiva atención que ha tenido José Mario Valdía para con el lenguaje real de esa comarca. No solo en el léxico, que es abundante, como bueno, salió algún ejemplito por ahí, que después están recogidos de manera sistemática y muy interesante en el Habla del Pago. Es un gran libro, después yo lo regalé, lo tuve y lo regalé, se lo regalé a alguien que le interesaba mucho, pero me arrepiento. Yo, si viene un incendio, es lo que defiendo. Este libro y bueno, 2 o 3 más defiendo. No solo registra, que en ese libro incluso registra vocablos, sino también paremias, es decir, los dichos, ¿no? Al que nace barrigones de ñudo que lo fajen, ese tipo de cosas que son, y hay muchísimas, muchas de las cuales son conocidas y uno de repente, bueno, no tiene presente, y otras que de repente uno las descubre y después las empieza a encontrar en obras de otro, ¿no? En la obra de Serafín J. García, evidentemente la de Da Rosa, en toda la obra local aparecen esas expresiones, y es ahí donde vuelvo ahora al Matrero, al Matrero, donde la literatura no solo reivindica una manera de contar, sino que también reivindica
una lengua real, y no una lengua una lengua literaria, digamos, que se va formando la literatura alejada, digamos, de lo que es la corriente de habla. Justo hablamos de esto en el bloque anterior con este escritor no puedo argentino. Concordar más, claro. Sí. Cuando el escritor, cuando Nielsen decía que Fogwill le había comentado que tenía que decir mierda, pues tenía que decir mierda. Y en el caso de acá pasa eso. Lo que el personaje asume que le van a tener que decir, bueno, amigo Colón, y después, ¿y cuánto va a andar precisando más o menos? Dice la reina. Dígame para poder calcular si me da la hebilla, porque sabe que la plata nunca sobra. La reina habla de una manera olimareña, ¿no? Genial. Cosa que provoca un efecto de cierto humor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo mantiene, y es una de las funciones que puede cumplir la literatura, no solo de entretener, sino también de testimoniar la forma de hablar de una comunidad determinada. Y esa comunidad determinada a su vez se ve como en un espejo en esa obra y también se puede sentir identificada, cosa que es bastante interesante. Y ahí te conté un cuento, te hablé solo de un cuento, pero porque después están Adelfo y el lobizón, donde te retoma el tema tradicional del lobizón, con un personaje que es bastante inútil, venido a menos, ¿no? Cuya única preocupación termina siendo ver un lobizón, ya que él mismo pudo serlo y no lo fue por determinado suceso, de determinada precaución que tomaron. No voy a contar el cuento, salgan a buscarlo, es una edición de Banda Oriental de hace unos años, es posible que se encuentre, y se empeña entonces en una búsqueda nocturna de otro lobizón, lo cual lleva a un resultado bastante risible, ¿cierto? ¿No? Claro. Después viene otro que es La miseria de este mundo, que es donde Miseria, un personaje que mantiene diálogos con Dios y con el diablo, obtiene como sin quererlo unos poderes que usa para su provecho, con picardía, lo cual llega a provocar un desequilibrio en el mundo, que hace que en determinado momento hasta que la policía se quede sin trabajo, porque encierra a todos los demonios en un pequeño recipiente. Un desequilibrio del cosmos. Claro. También está una vez más el humor, y también una vez continúa el tema del lenguaje. Y no solo en el vocabulario, sino también en su sintaxis, porque el propio Ovaldía lo advierte antes de que empiece el libro. La sintaxis de la narrativa oral, de la oralidad, tiene mucho de adición y poco de subordinación. Es decir, por ejemplo, aparece mucha I. Claro. Cuando contamos algo oralmente y no estamos como ceñidos a la escritura, podemos tender a sumar información diciendo y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y eso está muy presente. Claro. O sea, hay un gran trabajo por atrás de eso, y está bueno decirlo porque de pronto uno dice, me gustó el cuento, pero hay un intenso trabajo atrás, claro. Hay mucha conciencia puesta en eso. No en vano, Ovaldía ha integrado y presidido la Academia Nacional de Letras, ¿no? Así que y bueno, después vienen dos cuentos más que son uno de ellos tiene como ciertos ribetes épicos e hípicos. Es uno que habla de la fundación, se llama La Fundación, y se refiere a la fundación o supuesta fundación de 33, que habría estado dada por unas carreras, unas pencas que organizaban Dionisio Coronel, el Agachán, que a la postre fue senador y fue el que firmó el decreto para fundar la ciudad de 33, y Marcelo Barreto, que era uno de esa zona. Marcelo Barreto podría llamarse cualquiera en 33 hoy. De hecho, yo conozco un Marcelo Barreto y es como que la realidad no se actualiza. Siguen repitiéndose los nombres de las personas. Claro. Entonces empiezan a tener unas carreras, y hacen un año en Melo y otro año en las barras del Yerbal y del Olimar, lo cual se ve interrumpido un año porque justo aparece en escena el Paraguay, que era un matrero de la zona, un bandido, a quien los corredores resuelven salir a perseguir. Entonces lo persiguen hasta muy lejos. Las carreras se ven interrumpidas, pero la gente que ha venido a ver las carreras, que cada vez concitaba más atención, empieza a generar un campamento, lo cual puede derivar en la fundación espontánea primero de un pueblo, que termina siendo 33, que está ahí, que también siempre se ha dicho que fue una posta de carretas entre Minas y Melo. Y bueno, y el último es Me queda un minuto nos queda. El último, para terminar, es el matrero, que cuenta la historia de Martín Aquino. Martín Aquino.
la muerte de Martín Aquino y algunos sucesos de Martín Aquino. Cosa que, bueno, que es bien interesante para quienes nos interesen los personajes locales. Bueno, Martín además, Aquino, pero no murió en 33 Martín Aquino, ¿no? No fue en 33, pero fue su zona de influencia, anduvo por ahí, era un personaje muy candente en la memoria de la gente de toda la zona, de toda la región, más allá de 33, por supuesto. Claro. Y en los pocos segundos que me quedan, además de recomendarles que escuchen El Matrero, cantado por los olimareños y con letra de Rubén Lena, donde se escucha ese chiflidito, vos váyanse a YouTube y escúchenlo. También les recomiendo que busquen Las 20 mentiras de verdad, que es otro libro de José María Valdía, donde recoge el arte de la mentira exageradísima, como el famoso cuento de Don Muniz y los merengues, que bueno, se encuentra un árbol de merengue por ahí, una cosa así. Entre otras 19 mentiras más. Claro, sí. Él tiene también un libro que se llama Como pata de olla, ¿no? Cortito como pata de olla, agregaría yo, que era lo escribía era una sección que tenía en Brecha en su momento, como pata de olla, creo que lo tenían en Brecha, y esto está publicado también en el nivel. Generalmente se dedicó, como muchos escritores uruguayos, al relato breve. Tal vez atado a esa tradición del relato oral, que digamos que generalmente no tiende a la novela, que es una especie de construcción ya de otro tipo de pensamiento, ¿no? Con él hablé, para terminar nomás te lo cuento, una vez hablé con el maestro Valdía y me comentó algo que me quedó, lo recuerdo mucho, vívidamente, que decía que la literatura uruguaya con la generación de 45 se había volcado demasiado a lo urbano y que está bien desarrollar todo lo urbano, pero que había dejado de lado un poco lo que era la literatura campera, rural, en fin, y bueno, y yo creo que al día de hoy algo hay, ¿no? Pues tenemos a Fernández de Palleja, tenemos a otros más como Martín Bentancor, pero no hay demasiado tampoco. Es simplemente algo lo que pasa es que también el medio rural está bastante despoblado y la gente un poco aislada, y es posible que bueno, nos vamos concentrando cada vez más en las ciudades y somos pocos los que de repente tenemos, incluyéndome, ¿no? No tengo una gran ligazón con lo rural, digamos. Bueno, Luis Dos Santos, que vive en Salto, también su novela Zambullidor, obviamente fue leída y recomendada por el maestro Ovaldía, ¿no? En ese sentido, y ahora tiene un gran éxito. Nacho Fernández de Palleja, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Por favor, y seguiremos haciendo este servicio de rescatar la literatura uruguaya rural y olimareña. Esperemos que no tengas que pasar tantas barreras militares y el COVID, pero bueno, la idea es continuar rescatando. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana en Espacio Aquelarre vamos a estar con Anabela Balduvino comentando las fotografías de Juan Rulfo, un señor que escribía muy bien, pero también sacaba flores de fotografía. Y después vamos a conversar con un colega acá de la casa, Marcos Robledo, que acaba de editar Dunumurcu, que es un libro de microficciones. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.